Buenas, buenas. Cafecito en mano, video número 67 de estadística descriptiva poblacional. En realidad el título es muy genérico, o sea, muy general porque, porque es muy general, porque abarca muchos temas, y dentro de los temas son los temas que estamos viendo, así que tienen que mirar los videos, no me La gente está acostumbrada a mirar el título y se cree que es solamente eso, pero dentro de ese título, y en muchos videos pasa, hay un montón de subtemas que albergan a la exposición. Y por eso tienen que tomarse el trabajo de mirarlos, comprenderlos, entenderlos, razonarlos y aplicar la teoría a los ejercicios. Bueno, ¿qué es lo último que hicimos? Acá. Estábamos repasando, bueno, estábamos haciendo el problema, vimos que el problema falló porque usamos mal la propiedad. La propiedad 5, ¿no? Esta propiedad que, volviendo a poner acá, que la variable de x más menos y de dos variables aleatorias independientes es igual a la suma de la si la varianza de la suma o resta de dos variables aleatorias independientes es igual a la varianza de x más la varianza de y. O sea, esta distributiva que se hace de la varianza, entre comillas, se puede hacer siempre y cuando x e y sean variables aleatorias independientes. Si no son aleatoriamente independientes, yo no puedo aplicar esta propiedad porque se me ocurre. Y lo vimos recién en el ejercicio de que justamente aplicamos mal esta propiedad porque no se cumple la hipótesis de que sean estas dos variables aleatoriamente independientes. O sea, dicho de otro modo, vuelta al repaso, apliqué mal acá esta propiedad. Ya, acá quise aplicar esta propiedad, la apliqué mal porque este término y este término no son aleatoriamente independientes porque dependen de la misma variable x. Bueno, la apliqué mal, apliqué esto, hice la suma de las varianzas, ¿no? La varianza de esto, la suma de la varianza. Calculé la varianza de estos dos términos, saqué esto, aplicando esta propiedad en estos dos términos, sacando precio de venta al cuadrado y acá precio de costo al cuadrado, como si ese precio de venta y el precio de costo fuesen alfa de la propiedad. Bueno, hice toda la aplicación, hice el cálculo y me quedó 1874,7 cuando debería dar 1689,12. Bueno, este valor no va, está mal, y eso se debe a que utilicé mal la propiedad, o sea, se debe a que es incorrecto el razonamiento porque sabemos que tienen que ser aleatoriamente independientes y esos dos términos, este y este, dependen de la misma variable aleatoria x. Bueno, y listo. Bueno, acá está escrito lo que dije recién. Bueno, ahora vamos a pasar a demostrar las propiedades que sí que digamos que hemos mencionado en los últimos videos. La primera que he mencionado respecto a la esperanza es esta propiedad. La esperanza de alfa por x es igual a alfa por la esperanza de x, donde esto vale para cualquier alfa número real. O sea, si a la variable de la teoría de x la multiplico por una constante real, por un número real cualquiera, claro, ese número real lo puedo sacar afuera multiplicando de la esperanza. Bueno, vamos a demostrar estas propiedades. Y todas las propiedades, tanto la 2, la 3, la 4 y la 5 que vimos en este video y en los videos pasados, que lo hemos utilizado en un problema de aplicación económica, como el que vimos en el video anterior, y los anteriores, van a servir a futuro para poder definir lo que es la covarianza, que va a ser un parámetro de dispersión fundamental para poder estudiar fenómenos estadísticos bivariados, o sea que dependen de dos variables aleatorias. Y también que hay otro tipo de covarianza, bueno, que pueda depender de varias, que pueda tener una cantidad ahí determinada de variables aleatorias, también la voy a tener que usar. O sea, para un problema bivariado o multivariado, la covarianza siempre aparece, pero cuando hablamos de covarianza, nos referimos, en este caso, a la relación entre dos variables aleatorias, x e y. Vamos a poder definir una covarianza entre dos variables aleatorias x e y bueno, ese término va a ser fundamental
para poder analizar la dependencia de las variables aleatorias, y a futuro para poder estudiar el tema de lo que es la correlación lineal entre las dos variables aleatorias, y si hay una buena correlación lineal entre las dos variables aleatorias, podremos hacer un ajuste por regresión lineal para poder encontrar una relación, una función lineal de y versus x, que de alguna manera va a encajar bien en esa nube de puntos que uno representa en el sistema de ejes cartesianos. Cuando digo que encaja bien, porque de alguna manera se ajusta bien a esa nube de puntos que evoluciona en forma lineal y que de alguna manera se encaja bien porque el distanciamiento de esos puntos que contiene la nube se acercan bastante bien a esa recta de regresión lineal que tenemos que hallar. Bueno, yo estoy hablando de todo lo que vamos a ver, pero bueno. En definitiva, la covarianza, en primeros términos, va a definir, bueno, va a dar una propiedad que dice que si x e y son dos variables aleatorias independientes, la covarianza entre x e y va a valer 0. No vale la recíproca, o sea que si la covarianza entre x e y vale 0, no necesariamente x e y son variables aleatorias independientes. Bueno, una serie de propiedades que tienen que ver con eso. Por eso estamos demostrando la propiedad 2, 3 y 4 y 5 que hemos visto en los videos pasados, simplemente por una cuestión técnica, una cuestión teórica y que a futuro va a servir para la covarianza, para definir lo que es la covarianza de dos variables aleatorias y, bueno, el tema de correlación lineal y regresión lineal. Después veremos también el tema de correlación y regresión multilineal porque va a depender de varias variables. Pero bueno, eso es a futuro. Muchas veces me detengo para saber para qué sirve todo esto, ¿no? Porque uno dice, ¿para qué tengo que ver todo esto si no sé para qué me sirve? Bueno, servirá para hacer ejercicios, pero va a servir para temas futuros que son importantes. Bueno, dejando un poco de lado eso que veremos a futuro, vamos a pasar a demostrar estas cuatro propiedades que hemos utilizado en los ejercicios en los videos anteriores. Tomo un poco de café para mojar un poco la garganta. De tanto hablar. Propiedad, en este caso número 2, porque seguramente vimos alguna propiedad que se llamaba 1. Sea x una cierta variable aleatoria, entonces la esperanza de alfa por x es alfa por la esperanza x, donde esto vale para cualquier alfa número real. Vamos a demostrarlo. La demostración es muy sencilla. Seguramente el que más o menos está ducho en la cuestión algebraica de las demostraciones, esto ya lo terminó de demostrar, o dice, bueno, pasemos a otra cosa. Y para eso, si ya lo saben, sigan de largo con el video y vean lo que sigue, claro, ¿no? Bueno, la demostración, para el que no lo sabe, es esto. Vamos a usar, para demostrar esto, la definición de lo que es la esperanza. La esperanza de una variable aleatoria. Aquí es igual, ya lo vimos mil veces. Es la suma, ¿no? O la sumatoria de los xy por la probabilidad de xy. De i igual a 0 hasta n, por decir de i igual a 0 hasta n. Podría haber sido de i igual a 1 hasta n. No sé cómo lo tomé después, pero bueno, en definitiva, esto podría decir, puedo arrancar desde 1, ¿no? No hace falta arrancar desde 0. Bueno, es una forma de poner. Este es el índice, ¿no? Porque esto está, lo que te está diciendo es que estamos sumando estos términos desde i igual a 0 hasta n. O sea, x sub 0 por probabilidad x sub 0, más x sub 1 por probabilidad x sub 1, más x sub 2 por probabilidad x sub 2, más x sub 3 por probabilidad x sub 3, más puntos suspensivos, más x sub n por probabilidad de x sub n. Eso significa esto, y esto ya lo hemos visto en muchos videos, no solamente de estadística, sino también de análisis matemático, cuando vimos el tema de series y sucesiones allá en lejano tiempo, pero en el canal está. También podría haber empezado por i igual a 1, ¿no? Esto es arbitrario, no importa. De i igual a 1 hasta n. Si hubiese empezado de i igual a 1 hasta n, hubiese sido x sub 1 por probabilidad de x sub 1, más x sub 2 por probabilidad de x sub 2, más x sub 3 por probabilidad de x sub 3, más punto suspensivo, más x sub n por probabilidad de x sub n, pero no importa. Empecé de i igual a 0. Bueno, esto me identifica la esperanza. Bueno, utilizo esta fórmula que sería en realidad este término,
de lo que tenemos que demostrar que es esta igualdad. Solamente esto. Y ahora quiero calcular, justamente para encontrarme con esta igualdad, yo tengo que comprobar que la esperanza esta, que está acá multiplicada por alfa, no es otra cosa que la esperanza de alfa por x. Si yo demuestro que alfa por la esperanza de esto que está acá abajo es igual a la esperanza de alfa por x, ya terminé la demostración. Por eso vamos a calcular la esperanza de alfa por x y comprobar que este valor que vamos a calcular ahora es exactamente igual a ser alfa por la esperanza de x. Entonces vamos a calcular ahora, en función a esta fórmula, que es la fórmula de la esperanza de x, la esperanza de alfa por x. Y vamos a demostrar que esto es exactamente igual a esto. Cuando demostramos que esto es exactamente igual a esto, se terminó la demostración. Esa es la idea. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Sí, vamos a calcular esto aplicando esta fórmula. Bueno, entonces, donde dice x, vamos a poner alfa por x. Acá dice x, ponemos alfa por x, y acá dice x, ponemos alfa por x también. Bueno, me quedó así, alfa por x sub y, acá probabilidad de alfa por x sub y. Bueno, lo que tengo que hacer es sacar este alfa afuera de la suma, porque es un número real, y si es un número real, no interfiere en absoluto con respecto a la suma, porque la suma es sobre los xy, no son sobre los alfa. Alfa es un número real constante. Esta suma afecta a todo lo que tenga sub i. Y lo que tiene sub i es este x sub i y este x sub i que está acá dentro de la probabilidad. O sea que este alfa puede salir afuera multiplicando sin ningún problema. Esa es una de las propiedades también que hay en series, que yo también he explicado en los videos de sucesiones y series, en análisis matemático. Bueno, entonces me queda alfa por la sumatoria de i0 hasta n de x sub i. Y acá puse probabilidad de x sub i cuando tendría que haber puesto probabilidad de alfa por x sub i. Pero bueno, el alfa es una constante, así que no multiplicada por x sub i no va a afectar a la probabilidad, porque la probabilidad no mide sobre alfa, mide sobre el x sub i, que es la variable aleatoria. Entonces, como la probabilidad mide sobre la variable aleatoria, el alfa ahí está de más, es un número que no afecta a la x. Por lo tanto, la probabilidad de alfa por x sub i es lo mismo que decir la probabilidad de x sub i, porque esa probabilidad mide sobre x sub i, no le importa el alfa. Entonces el alfa lo saco. Entonces me queda ahí la sumatoria de x sub i por la probabilidad de x sub i. Bueno, em, entonces me queda alfa por la sumatoria de x sub i por la probabilidad de x sub i, que esto no es otra cosa que la esperanza de x que habíamos definido antes. Entonces esta sumatoria es esperanza de x. Entonces me queda la esperanza de alfa por x es igual a alfa por la esperanza de x. Y ya demostré la propiedad. Pero lo que voy a hacer es un pequeño corte para simplemente, y hacerlo de una forma, digamos, quizá para no confundir, hacerlo más didáctico, voy a sacar este alfa, porque cuando nosotros tuvimos que calcular la esperanza de alfa por x, utilizamos esta forma y donde dice x ponemos alfa por x. Acá también ponemos alfa por x sub i y acá pusimos alfa por x sub i. Pero bueno, no importa. No hace falta hacer esa modificación. Se supone que... No voy a hacer ningún corte. Se supone que la probabilidad mide sobre x sub i, poner alfa por x sub i no afecta al valor que va a dar la probabilidad porque alfa es una constante. Así que la probabilidad de alfa por x sub i es lo mismo que la probabilidad de x sub i. Entonces me queda esto que es la esperanza de x, me queda alfa por la esperanza de x, y demostré que la esperanza de alfa por x es alfa por la esperanza de x, que era lo que justamente quería la propiedad. Esto, o lo que dice la propiedad. Para todo alfa real. Una propiedad, digamos, fácil de demostrar. Después tengo esta propiedad. Sí, y ahora la vamos a demostrar. Lo que voy a hacer, sí voy a hacer ahora un corte.
Porque lo que voy a hacer es, en vez de contar desde i igual a 0, voy a contar desde i igual a 1. Es un detalle, no hace falta cambiar eso, ¿eh? Uno puede contar desde i igual a 0 o desde i igual a 1, no importa, pero vamos a contar desde i igual a 1 para no causar confusión al espectador. Pero yo puedo contar desde i igual a 0, no hay problema. Ahora vamos a poner i igual a 1 ahí y ya está. Tengo un pequeño corte y volvemos enseguida en una brisa radio. Volvimos así, fugazmente. Ya corregimos. Problema de tipeo también. Pero no estaba mal. En todo caso, podíamos contar desde igual a 0 hasta n, pero puse de igual a 1 hasta n para no causar confusiones. Vamos a la esperanza va de 1 hasta n, donde dice x, ponemos alfa por x, porque queremos comprobar que la esperanza de alfa por x es igual a alfa por la esperanza de x para cualquier número real alfa. Bueno, lo pusimos acá adentro. La probabilidad de alfa por x sub y es lo mismo que la probabilidad de x sub y, porque alfa es un número real que multiplica la variable y la probabilidad solamente está mirando o mira a la variable aleatoria x sub y, por lo tanto la probabilidad de alfa por x sub y es la probabilidad de x sub y, porque la probabilidad mira la variable x sub y, no mira la constante, por lo tanto la probabilidad de alfa por x sub y es la probabilidad de x sub y, y me queda alfa por la sumatoria de i1 hasta n de x sub i por probabilidad de x sub i, que no es otra cosa que la esperanza de x. Entonces, demostré que la esperanza de alfa por x es igual a alfa por la esperanza de x para cualquier alfa número real, que es esto de acá. Bueno, ¿qué más? Ahora vamos a demostrar la propiedad 3. Bueno, la propiedad 3 la habíamos usado en los problemas, en los ejercicios que hicimos, por lo menos en el último problema que comentamos, de aplicación económica. Ese problema de una empresa que produce, digamos, que vende ciertos artículos y que quería hacer un estudio de mercado de un artículo en particular y ver cuál es la esperanza de ganancia probable o en promedio que se obtiene por la venta de ese artículo por día. También calculamos la varianza. Bueno, utilizamos la propiedad 3 ahí. Y ahora vamos a demostrar matemáticamente. La propiedad 3 dice, sea x e y dos variables aleatorias cualquiera, entonces la esperanza de x más menos y es la esperanza de x más menos la esperanza de y. Acá dice dos variables aleatorias cualquiera. Yo lo anticipé también en los videos anteriores. Acá x e y pueden ser variables aleatorias dependientes o independientes. Cuando se dicen dependientes también se dicen condicionadas. O sea, x e y pueden ser condicionadas, o sea, dependientes, o también independientes. No importa cuál que sean. X e y pueden ser cualquiera, digamos, pueden ser dependientes o independientes. Dos variables aleatorias cualquiera. Y esta propiedad siempre se cumple. O sea, la esperanza de x más y es igual a la esperanza de x más menos la esperanza de y. Vamos a demostrar. Esto es sencillo también de demostrar, no es gran cosa. La demostración, hay muchas demostraciones que son muy sencillas. Inclusive estas demostraciones, por ahí en un trabajo, digamos, por ahí en un trabajo práctico o en un parcial o en un examen, o en los primeros exámenes no se toma. Se suele tomar las demostraciones en los finales de esta materia. En el final de esta materia sí se puede tomar una demostración así, y esa demostración no es realmente complicada. Bueno, para demostrarlo usamos de nuevo la definición de valor esperado o esperanza. Acuérdense que la definición de, de esperanza es esta, ¿no? La esperanza de x es la sumatoria de 1 hasta n de x sub y por probabilidad de x sub y. Esta es la definición de la esperanza de una variable aleatoria de x. Esta de acá. Vamos a usar eso. Pero la vamos a adaptar a este primer miembro, que es la esperanza de x más menos y, donde x e y son dos variables aleatorias cualquiera. Entonces la esperanza de x más menos y es igual a la sumatoria, mira, prestar atención, a la sumatoria de y de j que van desde 1 hasta n, donde, bueno, lógicamente, x está rotulado con y e y está rotulado con j. Donde i y j pueden tomar valores cualquiera entre 1 y n. ¿No? X sub i y x sub j, tanto i como j pueden tomar cualquier valor entre 1 y n. Y yo tengo que hacer todas las sumatorias, tengo que hacer la sumatoria de i j de 1 hasta n, de esto por la probabilidad de x sub i y sub i.
donde esto está definido como la probabilidad conjunta de que se cumpla esta variable aleatoria x sub i y esta variable aleatoria y sub j. Entonces, cuando hago esta suma, vuelta a repetir, tengo que hacer todas las sumas posibles de la forma x sub i más menos y sub j por la probabilidad conjunta x sub i y y sub j. Esto es el símbolo de intersección o de i o de probabilidad conjunta, porque esta variable aleatoria x sub i se debe cumplir simultáneamente con esta variable aleatoria y sub j. Yo tengo que hacer todas las sumas posibles, todas las combinaciones posibles de i con j que van de 1 hasta n. Todas las posibles combinaciones, ¿no? Todas las posibles combinaciones de x sub i con y sub j, donde i y j van de 1 hasta n, bueno, tengo que hacer todas esas posibles combinaciones y sumarlas. Sumar todos estos términos. Sumar todos estos productos, que pueden ser varios productos. En realidad, como esto va de 1 hasta n, es fácil ver cuántos términos tiene esta sumatoria. Y bueno, si i va de 1 hasta n y j va de 1 hasta n por n es n al cuadrado. O sea, tengo n al cuadrado combinaciones posibles de x sub i con y sub j. Todas esas n cuadrado combinaciones las tengo que sumar. Y cuando sumo esas combinaciones, o sea, sumo todos estos productos, entonces me voy a encontrar con la esperanza de x más y. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, sí, acá lo estoy diciendo teóricamente, pero ya sé que tengo n cuadrado combinaciones posibles de x sub i con y sub j. Y tengo que sumar todas esas posibles combinaciones que son estos posibles productos, y bueno, cuando hago toda la suma de esos posibles productos, de todas esas posibles combinaciones, me voy a encontrar con la esperanza de x más menos y, donde x e y son dos variables aleatorias cualquiera. Pueden ser dependientes o independientes. Bueno, una vez que comprendí esto, porque la idea es comprender lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer es distribuir la probabilidad conjunta acá adentro y acá adentro. O sea, aplicar propiedad distributiva. O sea, distribuir la probabilidad conjunta acá y acá. Propiedad distributiva. O sea, me va a quedar x sub i por la probabilidad conjunta de x sub i y sub j, más menos, acá está el más menos, este más menos que está acá es este más menos de acá, el producto y sub j por la probabilidad de x sub i y sub j. Lo hice directamente para no perder el tiempo. Hice la distributiva acá adentro y después distribuí la suma. Distribuí la suma. O sea, lo hice todo, digamos, en dos pasos en uno. ¿Mm? Lo que hice es, vuelta a repetir, distributiva de esta probabilidad acá adentro, del paréntesis, me quedaría x sub i por la probabilidad conjunta x sub i sub j, más menos y sub j por la probabilidad conjunta de x sub i y sub j. Como me quedan la suma de esos dos términos, la sumatoria la distribuyo también en esos dos términos. Cuando distribuyo la sumatoria en esos dos productos que me quedaron, me queda la sumatoria de este producto más menos la sumatoria de este producto. O sea, hice dos pasos en uno. Pero se entiende muy bien lo que hice algebraicamente. Vuelta a repetir, distribuir la probabilidad de esta acá adentro. Me queda x sub i por esta probabilidad conjunta, más menos y sub j por esta probabilidad conjunta. Me queda la sumatoria, ¿no? De la suma de esos dos productos, acá dentro del paréntesis. Después, lo que hago es distribuir la sumatoria. Cuando distribuyo la sumatoria en el producto, cuando distribuyo la sumatoria en esos dos productos, me queda la sumatoria de este producto más menos la sumatoria de este producto. Y me queda así. Hice dos pasos en uno, para no perder el tiempo, y acá os lo estoy explicando. Por eso muchas veces hay que escuchar lo que yo estoy diciendo, que lo pueden pasar a cualquier idioma, pues ya están subtitulados los videos. Bueno, entonces me quedó esta sumatoria y esta sumatoria.
Bueno, ahora tengo que procesar esta suma y esta suma. Pero si observamos bien atentamente, esta primer suma no es otra cosa que la definición de la esperanza de X sub I, y esto no es otra cosa que la esperanza de I sub J. Pero bueno, no es tan trivial, no es tan fácil de ver, pero ahora lo vamos a ver. Obviamente que este término me va a quedar la esperanza de X y este término me va a quedar la esperanza de Y. Ahí demostré y llegué al segundo miembro de la igualdad, que es lo que justamente dice la propiedad. Pero vamos a ver que esto es la esperanza de X y esto es la esperanza de Y. Bueno, hay que hacer un colaje. Yo diría que, bueno, seguramente vieron lo que hice. Muchos van a detener pantalla y van a fijarse qué hice, ¿no? O sea, esto está bien, pero me parece que es muy largo para explicarlo ya, porque ya ha pasado media hora. Entonces, me voy a quedar acá y la clase que viene vamos a seguir. Eh, la idea es esta, demostrar que la sumatoria de este producto no es otra cosa que la esperanza de X, la sumatoria de este producto es la esperanza de Y. Seguramente si vieron en la segunda página, que la puse ahí, detienen la pantalla y ven el cálculo que hice. Y muchos que realmente conocen bien de álgebra de sumatoria, seguramente van a saber demostrar que esto es la esperanza de X y la esperanza de Y. Si no, miran el segundo cuadro que yo lo saqué de pantalla y preferiblemente quiero quedar acá como para que ustedes lo piensen y lo razonen y lo vean, a pesar de que pueden ver el segundo cuadro, el cuadro que viene, pero esto es fácil de demostrar que esto va a ser la esperanza de X y la esperanza de Y. Y ahí demostré, obviamente, llegué al segundo miembro de la fórmula y demostré la fórmula. O sea, demostré que la esperanza de X más menos Y es la esperanza de X, que sería este término, más la esperanza de Y, que es este otro término. Bueno, se los dejo picando ahí como para que lo razonen. Y nos vemos directamente en el video 68 la próxima. Bueno, espero que les haya gustado, repasen todo, vengan con dudas y nos vemos la próxima. Chau, chau.